En este video vamos a abordar el tema de tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno que aparece en los líquidos, en la superficie de los líquidos, y por el cual podemos ver cosas como estas. Un insecto apoyado y desplazándose sobre el agua sin hundirse, o incluso elementos como este clip, que es un elemento metálico, que es más denso que el agua, que si por flotación fuese, debería hundirse, pero sin embargo puede mantenerse ahí apoyado en la superficie del líquido. Este fenómeno ocurre por la fuerza de atracción entre las moléculas del líquido, fuerza que se manifiesta en la superficie del líquido. Veamos qué ocurre. Ahí tenemos representada un líquido con sus moléculas en el interior, y las flechas indican la fuerza de atracción entre las moléculas. Dado que las moléculas del interior del líquido están rodeadas de otras moléculas en todas direcciones, reciben fuerzas de atracción en todas las direcciones, con lo cual la fuerza resultante sobre cada molécula es cero. Están en equilibrio esas moléculas. Pero ¿qué pasa en la superficie del líquido? Pasa algo así. Si este líquido termina acá, todas las moléculas que están en la superficie del líquido reciben fuerza de atracción por las moléculas del interior, pero hacia afuera no reciben ninguna fuerza de atracción. Entonces ya no están en equilibrio, y si vemos este esquema de fuerzas, hay una fuerza resultante hacia el interior, y estas moléculas deberían, ¿sí?, de alguna forma parecería que tienen que moverse. Y de hecho lo hacen. Si imaginemos que tenemos esa porción de líquido en el espacio que puede moverse libremente, y las fuerzas en la superficie del líquido son así hacia el interior, y además hay una fuerza de atracción entre las moléculas, ¿qué va a hacer esa masa de líquido? Va a ser esto. Se va a transformar en una esfera, que es lo que sucede cuando hay una pequeña porción de líquido flotando, ¿sí?, una gota, adquiere una forma esférica. Y la forma esférica la adquiere porque tenemos todas esas fuerzas que dijimos antes, las fuerzas de las moléculas de la superficie, que son atraídas hacia las moléculas del interior, y además una fuerza de atracción entre las moléculas de la superficie, que hace que esto se comporte como podemos imaginarlo, como que en la superficie es como si en la superficie hubiese una película de una membrana elástica, que están ahí, que está ahí haciendo fuerza. Y dado que tenemos todas estas fuerzas de atracción entre las moléculas, eh, el volumen del líquido va a intentar adoptar una forma que minimice el área. Y esa forma de mínima área es una forma esférica, justamente. Bueno, y cuando eso ocurre, adquiere la forma esférica. Esta tensión entre las moléculas hace que las moléculas del interior estén más comprimidas. Y eso ocurre en las gotas puntualmente, se manifiesta mayormente. Cuanto más chica la gota, más presión del líquido voy a tener adentro. No vamos a entrar en esos detalles, pero bueno. Y ahí, cuando esas moléculas generaron un muy pequeñito desplazamiento y se reacomodaron y aumenta la presión dentro de la gota, ahí vuelven a estar en equilibrio esas moléculas superficiales, y ese equilibrio está representado por estas flechas rojas, que es ese incremento, ese pequeño incremento en la presión de la gota, que hace que, bueno, aumente la fuerza de interacción entre las moléculas, y ahora sí aparece una fuerza que equilibra nuevamente todas las moléculas del exterior. Pero lo importante, y es donde aparece la manifestación de la tensión superficial en los líquidos, es que en las moléculas de la superficie está esta fuerza de atracción, que es la fuerza que vamos a tener que vencer para entrar en el líquido. No importa cómo sea el líquido, si es una gota o si tenemos un poco de agua dentro de un recipiente, en todas las superficies vamos a tener esa fuerza de atracción entre las moléculas, que va a hacer que para ingresar al líquido hay que vencer esa fuerza, es como que hay que romper esa membrana.
Bueno, y eso hace que aparezca la tensión superficial que es propia de cada líquido. Es algo que caracteriza a cada sustancia, a cada líquido. Y por definición, la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. Ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, va a quedar bien claro a qué nos referimos con fuerza por unidad de longitud. Es la fuerza que hace falta realizar por unidad de longitud para ingresar en el líquido. Veamos esto, es un armado experimental. Imaginemos, esto se puede hacer para medir la tensión superficial. Imaginemos que tenemos acá un alambrecito, lo doblamos así en U, y le colocamos otro alambrecito con argollitas para que se pueda desplazar. Este alambre puede subir y bajar. Y acá ponemos una película de líquido, como si fuera para hacer pompas de jabón, que queda la película de líquido. Bueno, igual. Igual puede ser agua solamente. Si lo hacemos chiquito, puede quedar acá agua sola, por más que no tenga jabón y cualquier líquido. Bueno, cuando hacemos eso, en los confines de todo este líquido, en toda la periferia del marco, y acá también en este alambre que puede moverse, va a aparecer la fuerza de las moléculas hacia el interior, que es la que veíamos antes, que son las moléculas atraídas por las moléculas del interior del líquido, que no tienen la fuerza del otro lado que las compensa. En este esquema va a quedar de manifiesto esa fuerza en este alambrecito, porque si no le ponemos nada, este alambre, y es livianito el alambre, este alambre se va a ir para arriba, desplazado por las fuerzas por la fuerza de tensión superficial. Entonces luego podemos empezar a colgar, por ejemplo, medir esta fuerza. Podríamos medir qué fuerza hace falta para que este alambre se quede quieto, quede en equilibrio nuevamente. O podemos empezar a colgar masas para que el alambre quede en equilibrio, y en ese momento diremos, bueno, la fuerza que yo estoy haciendo hacia abajo, o el peso de esto que le colgué, es igual a la fuerza de la tensión superficial. Y entonces podemos calcular la tensión superficial. Como la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud, yo tendré que dividir esa fuerza que le estoy haciendo al alambre para compensar estas, la tendré que dividir por el largo sobre el cual está actuando la tensión superficial. Y en este caso, y hay que tener cuidado para todos los casos, muchas veces puede generar errores, el largo no es el largo del alambre, porque la tensión superficial está actuando de este lado y del otro lado del alambre también hay superficie de líquido. Entonces no es L, sino que es 2 veces el largo del alambre. Este largo por el que habría que dividir la fuerza. Entonces para este caso la tensión superficial es la fuerza que aparece sobre el alambre que fue compensada sobre 2 veces este largo. Muy bien. En otras situaciones, por ejemplo acá, si tenemos algo circular y que queremos hacerlo ingresar al agua, bueno, para que entre vamos a tener que vencer la tensión superficial, que esa fuerza será la que dijimos antes, la fuerza que hay que hacer será la tensión superficial multiplicada por el largo. Estamos despejando de la ecuación que vimos antes de tensión superficial, despejamos la fuerza. Bueno, la fuerza que habrá que hacerle a este disco para que entre en el líquido será la tensión superficial por el largo, que es el largo en contacto, el perímetro del material en contacto con el líquido, que en este caso es el perímetro. ¿Sí? Será 2pi por r, el perímetro. En este caso, un insecto apoyado sobre el agua, bueno, la fuerza máxima que le tendré que hacer esta pata para ingresar al líquido, y el insecto seguro que le hace menos fuerza, por eso se queda arriba, bueno, la fuerza máxima será la tensión superficial multiplicado por el largo en contacto, que acá no es el largo de la pata, sino que es 2 veces el largo, porque tenemos líquido todo alrededor. Sería parecido acá, es el perímetro, es toda la vuelta de la pata, despreciando los bordecitos, los extremos, sería 2 veces el largo, de un lado y de otro. Muy bien. Veamos esta situación, porque hasta ahora estamos hablando de la fuerza máxima que hay que hacerle a un cuerpo para que ingrese en el líquido, o la fuerza máxima que va a soportar ese líquido.
por tensión superficial. Veamos los casos intermedios. ¿Qué pasa cuando yo quiero introducir un cuerpo en el agua? ¿Y qué va pasando con el agua? ¿Y qué va pasando con esa fuerza? Acá estamos suponiendo, este esquema es una plaquita, imaginemos la cuadrada, que quiere ingresar en el agua, está apoyada en el agua. Bueno, les voy a mostrar el experimento, lo tengo acá armado. Acá tengo una cápsula de Petri con líquido, que le puse un colorante para que se vea un poco mejor, y un cuadriculado abajo para que se vea qué pasa con el líquido. Y acá tengo una plaquita de teflón, que ya vamos a ver después, que es algo hidrofóbico, que repele el líquido, no tiene afinidad por el líquido, es hidrofóbico. Pero el teflón tiene más densidad que el agua, o sea, se hundiría. Ya vamos a ver después que se va a hundir. Y sin embargo ahí lo apoyé en el agua y quedó flotando en el líquido. Ahí ya se ve que el líquido está un poquito curvado alrededor de la placa, pero ahora yo lo voy a empezar a hacer más fuerza para que se vea cómo se curva el líquido y cómo se va hundiendo a medida que le hago fuerza. Fíjense, cuanto más fuerza le hago hacia abajo al teflón, a esta plaquita, más se curva el líquido, se está comportando como una membrana, eso que habíamos dicho, una membrana que se empieza a curvar, y cuanto más fuerza le hago, más se curva, y si supero la fuerza máxima del líquido, va a empezar a hundirse. Ahí se empezó a hundir. Y como es hidrofóbico, repele un poco el agua y sale de vuelta a flote. Pero miren, esa curvatura es cada vez más intensa, y cuando esa curvatura, ya vamos a ver que cuando ese ángulo del líquido es vertical, o esa dirección del líquido que se está curvando contra la superficie es vertical, es la fuerza máxima y se rompe el líquido y se hunde el cuerpo. Finalmente, si lo hundo del todo, ven que queda abajo porque es más denso que el agua, o sea que no flota esto por flotación, sino que queda arriba por tensión superficial. Bueno, acá tenemos el esquema de eso que acabamos de ver. Fíjense, bueno, voy a hacer un zoom ahí, a este bloquecito. Esta sería el agua. Lo celeste es el agua, lo amarillo sería la plaquita cuadrada que está apoyada sobre el agua, y esto representa la curvatura del agua, que va a ser más intensa cuanto más peso o cuanto más fuerza se le haga hacia abajo sobre esta plaquita. La tensión superficial dijimos que era la fuerza que hay entre las moléculas de la superficie del líquido. Entonces, esa fuerza que puede hacer el líquido es paralela a la superficie del líquido, porque justamente es la fuerza. Imaginemos como acá las moléculas, como si fueran cadenitas, las moléculas una al lado de otra, con su fuerza de atracción entre ellas, y acá también. Entonces, si lo analizamos para una pequeña partecita del líquido, podríamos hasta pensar que esta placa está sostenida por una cuerda que sale con esta dirección y que luego se curva, y así hacia atrás hay infinitas cuerdas, que sería la membrana esa elástica. Con lo cual, esta explicación va como para que lo pensemos como pensábamos las fuerzas en estática. Si esto se comporta como una especie de cuerda que está sosteniendo la placa, bueno, la fuerza que puede hacer esta cuerda, o que está haciendo esta cuerda y esta porción del líquido, tiene esta dirección. Con lo cual, la fuerza que hace el agua a través de su tensión superficial tiene que tener la dirección del agua, de la parte de la superficie del líquido del agua en contacto con el cuerpo. Y esta fuerza, este ángulo que tiene esta fuerza, va a depender de la depresión que tenga el agua. Entonces, volvamos acá. Ahí tenemos lo mismo. Acá está para una determinada fuerza o un peso de esta placa, la depresión será así y tendremos este ángulo. Esta fuerza es la fuerza de la tensión superficial del líquido. Y es quien compensa el peso del cuerpo. Por eso es que el cuerpo se queda ahí. Este cuerpo tiene que estar en equilibrio. Por eso
ni sube ni baja y se quedó ahí flotando, apoyado en la superficie. Entonces tiene que estar en equilibrio. ¿Y quién equilibra el peso? ¿Quién compensa el peso? Bueno, esta fuerza a través de su componente en el eje Y. Entonces, la componente de la tensión superficial en el eje Y, que es F sub I, es quien tiene que ser igual al peso para que esta placa quede en equilibrio. Acá creo que lo tengo, sí. Esto ocurre en toda la dirección, esto ocurre en todos los puntos, en todo el perímetro de la placa, ya que tenemos agua todo alrededor de la placa, y de este lado también, por supuesto. Generalmente lo representamos de un solo lado, y esta fuerza que está acá representa la totalidad o la suma de todas las fuerzas alrededor o en el perímetro, ¿sí? de lo que esté flotando, de lo que esté apoyado, a través del cual actúa la tensión superficial. Entonces, bueno, esto lo vamos a eliminar. Pero bueno, tengamos en cuenta que esta fuerza está representando la totalidad de las fuerzas en toda esa distancia a través de la cual actúa. Entonces, la componente de esta fuerza tiene que ser igual al peso. Si la placa pesa más, o si le hacemos más fuerza, se hunde más. Y se hunde más porque acá está representado como si la placa fuera más pesada. Este vector peso es más grande. Y ahora, este ángulo tiene que ser más chico, el ángulo θ tiene que ser más chico para que la componente en I de la fuerza, que es igual que antes, porque es la fuerza de tensión superficial del líquido, ¿sí? Este ángulo tiene que ser más chico para que esta componente en I de esta fuerza sea más grande que lo que teníamos antes, porque ahora el peso aumentó. Entonces, la placa va a empezar a bajar hasta que este ángulo sea tal que la componente en I sea igual a su peso. Y así va a seguir disminuyendo el ángulo θ si aumentamos el peso de la placa o si le hacemos cada vez más fuerza, hasta que ese ángulo θ sea 0, y ese es el límite en el cual, si hacemos más fuerza, se va a romper la superficie del líquido y el cuerpo va a entrar, ¿sí? Porque estamos en el límite de la fuerza máxima que puede soportar la tensión superficial. Va a poder no puede seguir aumentando, digamos. Una vez que el ángulo fue 0, la componente en I ya es la máxima, y si aumenta más el peso, se va para adentro. Bueno, todo eso está acá. Dijimos que el peso, o la fuerza que se le hace sobre una placa, la fuerza total, que será el peso más la fuerza que tengamos o lo que sea, en este caso es el peso, va a ser igual a la componente en I, que es F por el coseno del ángulo. Y F es la tensión superficial, que era, despejando de acá, el coeficiente multiplicado por L. Entonces, si reemplazamos F por el coeficiente multiplicado por L, nos queda una ecuación que relaciona el peso de un cuerpo con el ángulo que va a tener esa depresión del agua, o que va a tener el agua en contacto con el líquido, con el cuerpo. Insisto que esto puede ser peso, puede ser la fuerza que se le hace sobre un objeto, pero bueno, es la fuerza hacia abajo sobre un cuerpo que quiere ingresar adentro de un líquido. Muy bien. Esto es exactamente lo mismo para cualquier cosa. Esto era una placa, bueno, también con un insecto. Va a ocurrir lo mismo cuando un insecto se apoya sobre el agua. Ahora no será el peso del insecto, será la fuerza hacia abajo que hace la pata, esa pata del insecto. Y aparecen, bueno, la pata de esto es un zapatero, la pata de estos insectos está llena de pelos que son hidrofóbicos, que no se mojan, digamos. Entonces eso contribuye mucho más a su flotabilidad, por el hecho de que si, ya vamos a ver bueno, ya lo vimos con la plaquita de teflón, que por más que se sumerja una partecita, después tiende a salir a flote de vuelta. Pero bueno, más allá de eso, aparece la fuerza de la tensión superficial en toda su longitud, en toda la vuelta de la pata. O sea que este también es el caso de 2L,
a través de toda su perímetro, que sería 2L, aparece la fuerza de tensión superficial y bueno, y por eso pueden apoyarse sobre la superficie de los líquidos. Muy bien, esto fue todo, tensión superficial. Hasta la próxima.